Vamos a ir abriendo y mientras abren sus Biblias allí, no quiero romper mucho el clima tan lindo que nos dejaron los hermanos a través de meditar y pedir, a través de las canciones, que a través de la palabra de Dios veamos a Cristo. Pero agradecer a la iglesia acá que organizó esta conferencia tan generosamente. En cada detalle ha prestado atención, la comida, el lugar, los baños tan limpios, la preparación del sonido. Bueno, el Señor conoce cada detalle, cada hermano que estuvo trabajando, el Señor lo sabe, y que el Señor les recompense. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, sirviendo al Señor y a los santos, a los hijos de Dios, a nuestros hermanos. Así que gracias hermanos por esta oportunidad de poder ser edificados por la palabra de Dios. Qué importante es que mientras nos exponemos a la palabra de Dios, tengamos la predisposición de escuchar, de atender, de obedecer al Señor, de aplicarlo en nuestra vida y tener la actitud del salmista en el Salmo 19, lo leyó Isaías creo, ahí en el versículo 17, el salmista pide: haz bien a tu siervo, y luego dice que viva, dame vida Señor, ¿para qué? Para guardar tu palabra. Dame vida para guardar tu palabra. Y luego dice un texto que todos conocemos: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y qué es esto de ver las maravillas de la ley del Señor sino ver a Cristo, como escuchamos recién? La palabra de Dios nos muestra la gloria del Señor Jesucristo. Mi tema estamos desarrollando la santificación progresiva. Qué bueno cómo se fue construyendo sermón tras sermón. Ya han definido lo que es la santificación progresiva y eso es valioso, eso debería estar en nuestras notas, en nuestro corazón, en nuestra mente. A mí me toca salvados por Dios para ser santificados por la palabra de Dios. Ese es el título más largo. El mío es más cortito, dice las Escrituras, su poder santificador. Así que para que no escriba demasiado. Y vamos a usar, mejor dicho, vamos a extraer verdades de Juan, capítulo 17. El evangelista Juan. Cuando llegamos al capítulo 17 de Juan, un evangelio con mucho contenido teológico, estamos dentro de lo que se llama el discurso de despedida del Señor Jesucristo. Juan 17 forma parte de ese discurso de despedida que comienza en el capítulo 13. A mí me gustaría que ustedes muevan sus hojas y vayan hasta el capítulo 13 y simplemente ver, ¿no?, a modo de algo visual para recordar. Yo tengo memoria visual, así que necesito hacer eso. Les invito a ustedes que también lo puedan hacer. Y vea que el capítulo 13 comienza esta sección y va a terminar en el capítulo 17. Capítulo 18, el Señor es juzgado. Capítulo 19, el Señor está en la cruz. El capítulo 20, Jesús resucita. Así que del capítulo 13 al capítulo 17 está este discurso de despedida. A partir de este capítulo 13 comienza la segunda parte del Evangelio de Juan, si lo pudiéramos dividir en dos partes. Y lo que el Señor Jesucristo está haciendo es preparar a sus discípulos de manera muy personal, muy íntima. Preparar a sus discípulos para lo que va a ser su muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor Jesucristo está a horas de la cruz y está preparando, va a ser entregado en manos de hombres pecadores y sus discípulos lo van a abandonar también. Así que Jesús está pasando tiempo con ellos, los está entrenando, los está preparando. Tiene una enseñanza para darles. De hecho, el Señor les va a enseñar hasta el capítulo 16 y ahí de una manera muy estructurada en el Evangelio, tal vez es como que termina el ministerio de enseñanza formal de Jesús a sus discípulos y comienza su ministerio de intercesión, que continúa hasta este momento. El Señor también empieza a actuar como un sumo sacerdote, de manera así muy visible en el Evangelio, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Muy visible, empieza a interceder por sus discípulos y luego Él mismo va a ofrecer el sacrificio como un sumo sacerdote, pero Él va a hacer el sacrificio también. Va a morir en lugar de los pecadores. Y les llevaba hasta el capítulo 13, porque ahí el Señor va a lavar los pies de sus discípulos. El Señor está celebrando la Pascua, todo es un ambiente de celebración judía. Hay sacrificios por todos lados. Ahí alrededor corre un arroyo manchado de sangre de tantos sacrificios que se están haciendo. Si no se puede ver porque es de noche, probablemente se pueda olfatear los sacrificios que se están entregando en este tiempo de celebración
de Pascua. Así está el Señor con sus discípulos y Él a los que amó, los amó hasta el fin. Y es aquí donde encontramos en el capítulo 13 que el Señor lava los pies de sus discípulos, pero también está Judas allí. Así que el Señor les muestra, les da grandes enseñanzas. Aquí hay una enseñanza de la santificación también, porque le lava los pies a sus discípulos y Pedro dice, no, Señor, no me laves. No, vos no me puedes lavar, Señor. Y el Señor dice, si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame todo. Nos sentimos identificados con Pedro. Y el Señor dice, no, el que está lavado necesita solo lavarse los pies. Es en el andar. Necesitamos ser santificados. Pero luego el Señor también en este desarrollo de estos capítulos se empieza a enfocar exclusivamente a sus discípulos y hay un intruso aquí, está Judas. Él no es de los que están todos lavados. Están todos lavados, pero no todos, dijo el Señor en este mismo capítulo. Y Judas de alguna manera es expulsado, el Señor lo reconoce como aquel que lo iba a traicionar, come el bocado del plato del Señor y Judas, lo que va a hacer, hazlo pronto, y Judas se va. Eso es lo que ocurre. Y ahí es donde el Señor empieza a enfocarse en sus discípulos. Desde el capítulo 13, versículo 31, visualiza ahí su Biblia, seguramente tiene algún título ahí, 31, el nuevo mandamiento tengo yo, hasta el capítulo 16, verso 33, que es el final del capítulo 16, el Señor le va a dar instrucciones finales a sus discípulos. Todo esto es importante, lo estoy diciendo porque es importante para el contexto. Y luego el Señor de darles enseñanzas, y el énfasis de la enseñanza, tal vez si nos queda algo de tiempo lo mostramos, pero el énfasis de la enseñanza es que el Señor está diciendo, ustedes son míos, ustedes no son del mundo. De ustedes espero otra manera de vivir. Ustedes necesitan vivir en dependencia de mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ustedes ya han sido limpiados por la palabra que les he hablado. Ustedes recibieron la palabra y ustedes van a recibir el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a la verdad, a toda verdad. El Espíritu Santo solamente lo van a recibir ustedes, no el mundo no lo puede recibir, pero ustedes sí lo pueden recibir. El Señor está hablando de manera exclusiva a sus discípulos. Por eso todo este pasaje de las Escrituras es demasiado solemne. De hecho, me da la sensación, cuando soy consciente de esto, de predicarlo como en voz baja, en un tono íntimo del Señor con sus discípulos. De alguna manera las Escrituras se abren y nos dejan ver una charla íntima del Señor con sus discípulos y de alguna manera también esto es, claro que sí, esto está dirigido hacia nosotros. El Señor va a orar por nosotros. Finaliza esta sección en el capítulo 17, que es nuestro capítulo, y el Señor aquí va a orar por sus discípulos. Así que el Señor está en el aposento alto, está con sus discípulos. Jesús está dedicando tiempo completo a sus discípulos, se está enfocando en ellos. Él está a punto de sufrir en la cruz y esto es extraordinario, ¿no? Al capítulo 17, así como se le llama el discurso de despedida, capítulo 13 al 17, al capítulo 17 se lo llama, algunos le ponen el nombre de el lugar santísimo de la Biblia. ¿Y por qué? Parece un poco exagerado, ¿no? Pero el punto es que es una oración demasiado íntima. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero es esa sensación del Hijo hablando con el Padre, una relación intratrinitaria, hablando, exponiendo su corazón. Jesús es Dios y Jesús ora al Padre, pero Jesús no está hablando consigo mismo, Él está hablando con el Padre. Tenemos un Dios trino y le está clamando al Padre para que Él sea glorificado, para que Él pueda glorificar al Padre, porque Él está previo a la cruz, Él va a ser entregado en la cruz. Y esto es un misterio, porque Dios se hizo hombre, su nombre es Jesucristo, y Él va a pasar por la cruz del Calvario. ¿Qué implica la cruz? Que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso implica la cruz. Que el Santo de Dios, el que siempre tuvo una perfecta comunión con Dios, va a cargar en Él el pecado de todos nosotros. Jesús sabe que va a estar cargando con el pecado de todos nosotros, de su pueblo. Él lo está haciendo voluntariamente, amorosamente, y Él va a orar, va a clamar al Padre, y en vez de clamar por sí mismo, ¿saben por quién clama? Por sus discípulos. Eso es extraordinario. Eso es un amor sin límites. Jesús va a sufrir una maldición que nosotros no entendemos. Esto es algo que tiene que ver con Dios, con la Trinidad, el Padre poniendo en el Hijo el pecado de todos nosotros.
que escogió, dice el Salmo Isaías 53, el Hijo va a ser quebrantado, experimentado en dolores, pero en vez de preocuparse por sí mismo en el sufrimiento, Él va a orar por nosotros. Juan 17. Estamos a horas de la cruz. El Señor prepara a sus discípulos, va a orar por ellos. Y en corremos el velo, la conversación comienza, el Hijo, Dios encarnado, limitado por esta adición humana que tiene, está orando al Padre. Alza sus ojos al cielo, así comienza el capítulo 17. Estas palabras habló Jesús y levantando los ojos al cielo, empezó a hablar con el Padre. Y se nos revela una oración única. Y en esta oración las palabras sencillas, un niño las puede entender, cualquier niño las puede entender, pero son profundas. Jesús está dedicado de lleno a su ministerio de intercesión por los suyos, va a interceder por los suyos, va a clamar a Dios Padre por los suyos. Leo la palabra de Dios. Padre, esto es lo que el Señor oró. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es una definición extraordinaria de lo que es vida eterna. No es un lugar, es conocer, tener una relación personal con el Dios del cielo. Que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está hablando como que su obra ya está completa. Esa es una forma de expresarse en esta oración. Él todavía va a ir a la cruz. Él va a ser juzgado. El pecado de nosotros va a ser cargado sobre Él. Él va a estar sepultado y al tercer día va a resucitar, mostrando que tuvo victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte y puede ofrecer vida eterna a todos los que acuden a Él. Pero Él habla como si esta obra hubiese sido acabada. Yo te he glorificado en la tierra, verso 4, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, escuche, al lado tuyo, no debajo tuyo, esto es una declaración de la deidad de Jesucristo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y usted puede empezar a prestar atención a la palabra mundo allí. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ha guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Esto es una oración intercesora por su pueblo escogido. Hay demasiado contenido. Ustedes están entendiendo mucho contenido teológico. No va a ser nuestro tema, no vamos a meternos allí. Pero aquí el Señor dice, no ruego por el mundo, no ruego por los que no son míos, no ruego por los que no voy a comprar con mi sacrificio en la cruz del Calvario, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí está la petición central de todo el capítulo 17, que sean uno como nosotros. Estábamos hablando de la unión con Cristo. Esto es lo que el Señor quiere que experimentemos. Él nos quiere compartir. No es una unión entre nosotros horizontal simplemente, como que todos tengamos una buena comunión, sino que esto significa una intimidad con el Padre, con el Hijo, con la Trinidad, entre nosotros, con su pueblo, que seamos uno. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así que el Señor está orando en el mundo, está diciendo, estoy orando en voz alta,
yo estoy hablando contigo, Padre, no estoy hablando con ellos, estoy hablando contigo, pero oro de esta manera para que ellos tengan mi gozo cumplido. Cuando escuchen esta oración, ellos experimenten lo que yo estoy pidiendo para ellos. Sepan. En ese sentido, hermanos, espero que estemos entrando en el clima de este pasaje, ¿verdad? En ese sentido estamos escuchando cosas gloriosas. El Hijo está orando por sus discípulos. Qué hermoso para sus discípulos luego de haber recibido enseñanzas muy profundas del Señor, muy personales, en una conversación muy íntima con su Maestro. Ahora lo escuchan orar por su Maestro. Qué bendición, qué gozo, qué ardor en su corazón al escuchar las palabras del Señor. Qué maravilloso debe haber sido para los discípulos escuchar a su Maestro, a Jesús, orar por ellos. Imagínese escuchar al Señor orando por usted. No necesita imaginarlo, ¿verdad? Está leyendo de Juan 17. Robert Murray Machín dijo, si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería 1.000.000 de enemigos. Continúa. Sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí. Él está orando por mí. Qué hermoso saber eso en momentos de gozo y en momentos de tristeza, en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Saber que el Señor está intercediendo por nosotros. Qué maravillosa verdad. Pero es conmovedor también saber que así como el Señor continúa en su ministerio de intercesión, particularmente en Juan 17, Él oró por ti. Si eres uno de los suyos, Él oró por ti. Él oró por sus discípulos, por sus 11 discípulos con los que estaba en este momento, pero Él también oró por ti. Dice el verso 20, véalo allí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nuestra fe está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. Así que el Señor estuvo orando también por nosotros y lo sigue haciendo. Él continúa intercediendo. Y parte de lo que es el contenido de esta oración es que el Señor está orando por nuestra santificación. Al decir que Él quiere que seamos uno, es que Él quiere compartir la gloria, su gloria con nosotros. En Efesios nos dice que cuando fuimos salvos, Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Eso ya ocurrió, nosotros ya estamos sentados. Eso no es escatológico, eso es real hoy, porque tu unión con Cristo hace que usted esté sentado en lugares celestiales con Cristo y que Dios ya lo haya bendecido con toda bendición espiritual. Es glorioso esto, maravilloso. Pero luego también esta oración nos revela el medio principal por el cual el Hijo le pide al Padre que nos seamos santificados, y es por la palabra de Dios. Por eso nuestro texto es el 17:17, cuando dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y revela allí cómo es que el Señor va a hacer esta santificación en nosotros, cuál será el medio principal. Así que Jesús estuvo orando y pidiendo al Padre para que seamos librados. Usted lo ha visto en la medida que fuimos leyendo, guárdalos del mal. Va a pedir que los guarde del maligno, que sean santificados en la palabra. Pero todo esto con un propósito, y es para que nosotros podamos tener un testimonio fiel de quién es Jesucristo, para llevarnos a una misión, dar a conocer al resto de su pueblo las glorias del Evangelio y alcanzar a su pueblo para Cristo. Así que al correr el velo de esta oración tan íntima del Hijo con el Padre, y escuchar lo que el Señor está hablando, nos descubrimos que nuestra santidad, la santificación progresiva en la cual somos todos participantes, como acabamos de escuchar, es importante. Es importante para el Señor tu santidad y mi santidad, muy importante. Que estemos comprometidos con nuestra santidad, que estemos involucrados en llevar una vida santa que agrada al Señor, que nuestro ardor en nuestro corazón sea vivir en santidad para Cristo, agradándole en todo, como decía el apóstol Pablo. Robert Murray Machín, para recordar nuevamente a este joven pastor, falleció a los 29 años de edad. Pero este hombre parece que entendió la importancia de la santidad. Él decía, la necesidad más grande de mi pueblo, como pastor decía, es mi santidad personal. Bueno, la necesidad más grande de todo pueblo de Dios es la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Sin embargo, Él está de alguna manera revelando que su santidad personal, para ser útil en la obra del Señor, para ser utilizado por el Señor, su santidad era importante. Él mismo también dijo, Señor, hazme tan santo como pueda ser un pecador perdonado.
Y claro, eso también habla de un entendimiento de la santificación progresiva. No esperamos la perfección de este lado del cielo, pero sí esperamos crecer en santidad. Sí esperamos que la palabra de Dios nos haga crecer, como al niño recién nacido le hace crecer la leche, que a nosotros la leche espiritual, no adulterada, nos haga crecer en el Señor. Bueno, esto es de alguna manera lo que vamos a estar viendo a través de este pasaje. Nos vamos a concentrarnos desde el versículo 14, ahí en su Biblia, mire, visualice hasta el versículo 19. No lo leí a propósito. Lo primero que vemos que el Señor revela es la nueva identidad del cristiano. El énfasis de este pasaje es que no son del mundo. Los cristianos, los suyos, su pueblo, el pueblo que va a ir a comprar con su propia sangre, no son del mundo, aunque están en el mundo. Acompáñenme en la lectura del versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Cuando dice yo les he dado tu palabra, nos está refiriendo que el Señor vino y les explicó lo que el Antiguo Testamento decía, aunque lo hizo, pero el Señor le dio las enseñanzas que recibió del Padre como la revelación final. Él es la revelación completa. Él es la revelación del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Señor dice: Señor, Padre, yo les he dado tu palabra. Las enseñanzas de Jesús de manera particular. En un sentido general se refiere a toda la vida de Jesús. La revelación de Cristo mismo como el Verbo de Dios. Y ellos recibieron la palabra. El Señor se las dio y ellos la recibieron. Ellos la habían recibido de Cristo. Eso dice el versículo 6. Ve allí en su Biblia: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre, tu nombre. Señor, ellos recibieron tu palabra, que yo recibí de ti, yo les manifesté tu nombre y ellos la recibieron. Ellos han guardado tu palabra, cierra el versículo 6. Ellos han guardado tu palabra. Lo que está queriendo decir el Señor es que ellos entendieron el Evangelio. Entendieron que yo era el Cristo, el Mesías, quien vino a comprar un pueblo para sí. Que he venido a morir como un sacrificio aceptable delante de Dios. Ellos habían creído lo que el Padre le había enviado a decir al Hijo, ellos habían recibido. De alguna manera ellos comprendieron el Evangelio y el Evangelio les dio nueva vida, les dio una nueva naturaleza, una nueva identidad. Ellos no son del mundo. Les dio una nueva naturaleza. Habían sido hechos nuevas criaturas. Por eso, como resultado, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció. Esta palabra aborrecer apunta a odiar, apunta a algo que desagrada intensamente. Es aborrecer, es un rechazo con odio, es algo que provoca repulsión, es una palabra fuerte. Esta es la respuesta del mundo a aquellos que recibieron la palabra y esa va a ser la respuesta. Ustedes saben cómo continúa en Hechos de los Apóstoles, la vida de los apóstoles, los primeros cristianos, cómo han sido perseguidos, cómo han sido dispersados. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra, creyeron la palabra, siguieron a Jesucristo. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. La razón por la cual son aborrecidos, y los creyentes hoy siguen siendo aborrecidos, es porque no encajamos en el mundo. No somos como el mundo. Nuestros valores son diferentes. Nuestros deseos son diferentes. Nuestras aspiraciones son diferentes. Entonces no encajamos, somos diferentes y el mundo nos rechaza porque hemos recibido un mensaje, abrazamos ese mensaje y ese mensaje impacta nuestras vidas. Porque ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha cambiado por dentro. No son esos frutos del que nos hablaba, creo, Jonathan, que se pegan en el árbol, ¿verdad? No, desde la raíz hemos sido cambiados, nuestros frutos son diferentes de naturaleza. ¿Por qué? Por el mensaje que hemos recibido. El mensaje nos salvó, el mensaje que hemos recibido de Jesucristo nos salvó, nos dio una nueva naturaleza. Entonces Jesús dice, no son del mundo y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Responde el texto. Porque no son del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Verso 14, mira ahí su Biblia. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo. Y me encanta porque previamente el Señor dice que, Señor, yo les he dado tu palabra a los que del mundo me diste. Así que ellos en realidad sí eran del mundo. No son extraterrestres, no vinieron de otro lugar. No vinieron de meteoritos y todo eso que se dice. No somos extraterrestres. Éramos del mundo.
Éramos del mundo. Los creyentes eran estos salvos, estos discípulos del Señor eran del mundo. El verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran del mundo, pero ahora no son del mundo. ¿Qué pasó? Recibieron la palabra, creyeron el Evangelio y fueron cambiados por dentro. Tienen una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Aunque están en el mundo, ellos ya no pertenecen al mundo. El cristiano se ha convertido en un peregrino que está en marcha hacia ciudad celestial. Y ese es el énfasis de todo el pasaje que les acabo de mostrar desde el capítulo 13. Solamente quiero mostrarles algunos ejemplos. Acompáñenme, por ejemplo, el capítulo 14, voy a ir rápido. Verso 17, el Espíritu de verdad, dice el Señor que, verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Pero ustedes sí lo van a recibir, ustedes sí. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y no al mundo. El Señor está haciendo una constante diferencia entre los creyentes y el mundo. Verso 18 del capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Verso 19 del mismo capítulo 15. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Por esto el mundo os aborrece. Podemos dar más ejemplos, pero solamente quiero mostrarles que el énfasis, la enseñanza del Señor sobre sus discípulos es que ellos tienen una nueva identidad, una nueva naturaleza. Han sido rescatados por el Señor Jesucristo para sus propósitos. Ya no son del mundo. Así que los que no son del mundo viven de una manera diferente al mundo. No puedo decir no soy del mundo y mimetizarme con el mundo. Juan también nos aclaró en las cartas que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Debe haber una realidad completamente diferente. Y esta realidad de un pueblo diferente no es nueva del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento está presente esta separación de los que pertenecen al pueblo de Dios y al resto del mundo. El profesor Barrick, hablando en el Antiguo Testamento, dice que los creyentes del Antiguo Testamento debían comer de forma diferente, vestirse en forma diferente, hablar en forma diferente, pensar en forma diferente y vivir diferentemente en todas las áreas de la vida. Sin embargo, el Israel rebelde insistió en tratar de ser más y más parecido a las naciones no creyentes que los rodeaban. Y añade, los creyentes del Nuevo Testamento poseen un mandato similar de vivir de una manera que cause que los no creyentes pregunten de la razón de la esperanza que mora en ellos. Somos llamados a vivir de manera diferente porque no somos del mundo, no somos como el mundo. Entonces, estos creyentes por los cuales el Señor está orando, sus discípulos, no son del mundo. Aunque sí han sido tomados del mundo, pero no para continuar siendo del mundo, sino para que ser apartados para Dios. No son del mundo, son del Padre, son del Hijo, tuyos son. Y todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, dice el Señor. Así que no son del mundo, y entonces ¿de quién son? Son del Padre, son del Hijo, le pertenecen. Y son comprados con sangre. Esta realidad de personas que no pertenecen al mundo, pero que viven en el mundo, está muy bien ilustrado en el libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Algunos de ustedes lo han leído. Para los que no lo leyeron, esto es la historia Juan Bunyan escribió, un puritano, que escribió una analogía estando preso. Escribió una analogía de la vida cristiana y se llamó El progreso del peregrino, uno de los libros más traducidos después de la Biblia en la historia de la literatura mundial. Y este personaje principal cristiano que va desde Ciudad de Destrucción hasta Ciudad Celestial, le toca pasar, como a toda persona, por una feria que se llama la Feria de la Vanidad. Ese representa lo que es el transitar en el mundo, la Feria de la Vanidad. Y el libro dice así, para ilustrar esto de somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Dice así, pero por esta feria era menester que fiel y cristiano pasasen. Y efectivamente así lo hicieron. O sea, nadie que va de Ciudad de Destrucción hacia Ciudad Celestial puede evitar el mundo, porque el Señor no oró para que seamos quitados del mundo.
sino que estando en el mundo atravesemos por este mundo y seamos de influencia por este mundo. Pero apenas se apercibieron de su presencia, todos los habitantes a su alrededor se agolparon y hubo un gran alboroto por su causa. Voy a contarles la razón de ello, dice el escritor. Y da 3 razones. En primer lugar, siendo el vestido de los peregrinos muy diferente al de los habitantes de la ciudad, y los que comerciaban en aquella feria, la gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran unos extravagantes, otros que estaban locos, otros que eran extranjeros. En segundo lugar, si muchos se maravillaban de su vestimenta, no menos se asombraban de su lenguaje, la forma en que hablaban. Porque eran pocos los que lograban entenderlos, hablaban otro lenguaje, hablaban el idioma de Canaán. Y la gente de la feria hablaba el de este mundo. Así que mientras iban de un lado a otro de la feria, eran considerados como extranjeros y advenedizos. Hay una tercera razón. Pero lo que más asombró y molestó a los comerciantes eran que estos peregrinos hacían muy poco caso a sus mercancías, ni aún se tomaban siquiera las molestias de mirarlas. Bueno, de alguna manera esto está ilustrando, ¿no?, el transitar de un genuino peregrino por este mundo. Se viste diferente, habla diferente, anhela diferente, porque no son del mundo. ¿Por qué no somos del mundo? Porque Cristo no es del mundo. Y nosotros hemos sido unidos a Él. En la salvación, parte de lo que implica la salvación, los beneficios de nuestra salvación es que somos unidos a Cristo. Es cierto lo de la adopción, somos adoptados, pero a diferencia de la adopción que podemos conocer nosotros, también el Señor nos da su naturaleza. Comparte con nosotros su naturaleza, nos da su apellido y comparte su gloria. Es extraordinario que el Hijo de Dios comparta lo que solo a Él le pertenece legítimamente con nosotros. Él dice, ellos no son del mundo porque yo tampoco soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo como tampoco el Señor Jesús es del mundo. Jesús realmente no era del mundo. No es que Jesús era del mundo pero dejó de ser del mundo. No, Él nunca fue del mundo. Él sí vino de afuera del mundo, ¿verdad? Él es el Rey de Gloria, que se humanó y en un momento de la historia, en un punto de la historia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él sí que no era del mundo. Él no era del mundo. Y particularmente el Evangelio de Juan apunta a esto una y otra vez, a la deidad de Jesucristo. Él es Dios, igual con el Padre. Él tuvo la misma gloria que con el Padre. Y por eso ora en esta oración, en Juan 17, Padre, quiero tener la gloria que tuve contigo al lado tuyo. Misma gloria. Jesús nunca fue del mundo. Él creó el mundo, de hecho. Él sostiene el mundo de una manera que no entendemos. Él está sosteniendo el mundo. Él le da vida al mundo. Pero también Él entró en el mundo y ahora le dice a sus seguidores que porque están unidos a Él, tampoco ellos pertenecen al mundo. Los creyentes están ligados a su Salvador, están unidos a Cristo y esta realidad se repite en el verso 16. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que en este pensamiento del Señor orando por nuestra santificación, la primera realidad que nos salta a nuestro corazón, a nuestra mente es nuestra identidad. No somos del mundo. Ahora es lógico que seamos santificados si no somos del mundo. Que estemos buscando ser más y más parecidos a Cristo en nuestra santificación progresiva, porque no somos del mundo, somos diferentes. Y en esta idea de pensamiento no solamente este texto nos revela la nueva identidad del cristiano, sino la protección provista para el cristiano. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto revela mucho en cuanto a la santificación, porque en esto de que se mencionó ya en otras sesiones, de que es frustrante a veces la santificación, se han inventado todo tipo de cosas. Los padres sobreprotectores a veces queremos proteger que nuestros hijos pequen sabiendo que no podemos evitarlos. No podemos evitarlo. A lo largo de la historia de la iglesia se ha intentado tantas cosas para que una persona dejara de pecar. Personas que se han encerrado en una habitación, los monasterios tienen ese propósito de alejarse de todo, alejarse del pecado, pero el pecado está en el corazón. No está el alejarte, el aislarte del mundo, no está la santificación.
los ascetas, con el tema de la alimentación, con el tema de vivir en un campo alejado y todo lo demás, no encontraron la santificación. Esos no son medios de santificación. Así que esta oración nos revela mucho. No ruego que los quites del mundo. No ruego eso, Padre. Podría haber pedido eso, pero no es lo que pide. El Señor está buscando la santificación de su pueblo, pero el quitarlo del mundo no les va a dar santificación. No. En el Antiguo Testamento a lo santificado, el concepto de santo, a veces siempre asociamos, y no está mal, que el concepto de santo y santificado, de que Dios es santo, siempre lo asociamos al hecho de que Dios no tiene pecado. Y es verdad, Dios no tiene pecado, Dios no puede pecar. Y cuando decimos que me quiero santificar, quiero alejarme del pecado. Todo eso es cierto, sin embargo, eso es un aspecto de la santidad. El hecho de que Dios es santo significa que Dios es otro, no hay comparación. Cuando Él tuvo que presentarse, dice, yo soy el que soy. No hay nadie que se pueda comparar a mí. Y en ese sentido Él es santo. Así que le preguntamos al Señor, y Señor, ¿cómo puedo entenderte? ¿Cómo puedo conocerte? Tu grandeza no entra en mi mente. Y el Señor dice, bueno, para que entiendas, yo no peco como tú pecas. Entonces decimos, Señor, entiendo algo de tu santidad. Entiendo algo de tu santidad. Pero a lo largo, mientras leemos las Escrituras, vemos que también se santificaban elementos. Algo se mencionó también. Pero en el Antiguo Testamento se santificaba, a lo que se santificaba se lo apartaba del uso común, natural, habitual, aislándolo para un servicio particular. Así se aislaba instrumentos, por ejemplo, utensilios. Eso significa de que ese instrumento se apartaba para un uso sagrado, para un uso divino, para Dios, para el servicio a Dios, y entonces eso no podía ser contaminado, no se usaba para otra cosa, se usaba de manera exclusiva para lo santo, para lo sagrado. Eso también implicaba de que si algo lo contaminaba, si tocaba algo, eso se contaminaba y dejaba de ser santo. Ya se usó para otra cosa y perdió su uso exclusivo. Eso también es parte de lo que es santidad. Eso es parte también de nuestra santificación progresiva. No es solamente el hecho de apartarnos del pecado, por eso nuestro foco no es solamente alejarme del pecado porque me va a sentir mal, es porque quiero apartarme para un uso exclusivo para Dios. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle en todo. Ese es el punto. Así que Jesús no pide que los creyentes sean quitados del mundo porque Él los va a dejar en el mundo. Él los quiere santificar, pero mientras los va a santificar, Él tiene un propósito para ellos mientras están en el mundo. De hecho, si el Señor salvaba a los suyos, a sus sus 11 discípulos que están aquí, y los quita del mundo, nosotros nos quedamos sin el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Sería tremendo. La ausencia de los discípulos haría que el mundo se quedara sin tener un testimonio acerca de quién es Cristo, qué hizo por nosotros, de la salvación que le ofrece. Así que por el contrario de ser quitados del mundo, ellos serían enviados por Cristo mismo al mundo. Así que estos 11 discípulos tenían, y ahora nosotros los creyentes tenemos una misión: alcanzar el mundo perdido con el Evangelio. Así como Jesús fue enviado al mundo, ahora nosotros somos enviados al mundo. Pero para ser enviados al mundo de una manera efectiva necesitamos ser santos para Dios. Para que usted tenga un testimonio fiel, para que su ministerio sea efectivo, provechoso, agradable ante el Señor, se requiere la santidad del creyente, la santificación, que se ocupe en su santificación. Porque a Dios le agrada lo que es santo, apartado para Él. Así que esta es la razón por la cual seguimos aquí, para esta misión. La misión la encontramos en el versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que como dice Romanos capítulo 10, ¿por qué estamos acá? Bueno, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Decimos amén, amén. Pero ¿cómo invocarán en aquel del cual no han creído, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la razón por la cual el Señor no pide que los quite del mundo, sino que los envíe al mundo. Esa es la razón por la cual no son quitados del mundo, sino que en vez de quitarlos al mundo, los envía al mundo y les da
el ministerio de la reconciliación, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5. Como si Dios clamase por nosotros, reconciliados con Dios. Les da, les concede. Además de la salvación preciosa, les concede el ministerio de la reconciliación. Y esto dice versículos 20 y 21, que de hecho por la palabra de ellos muchos más van a creer y todos serán uno. Y todos estos son parte de esta oración sacerdotal, sumo sacerdotal de Cristo. A Jesús entonces dicen, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la petición. No te ruego que los quites del mundo, porque los quiero enviar al mundo, sino, Padre, te pido que los guardes del mal. Nuevamente entremos a este ambiente sublime, solemne, de la segunda persona de la Trinidad, hablando con la primera persona de la Trinidad. Y le dice, Padre, a los que me has dado, a los que tú escogiste, Padre, desde antes de la fundación del mundo, a los que voy a salvar, al cargar en mí el pecado de todos ellos, Señor, no te ruego que los quites del mundo. Pero, Padre amado, guárdalos del mal. No te ruego por el mundo, te ruego por los míos. Y yo te ruego, Padre, que los guardes del mal. Repito, hermanos, estamos a horas de la cruz. El Hijo va a experimentar algo único. Va de alguna manera que no entendemos va a clamar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en vez de pensar en sí mismo, Él está orando por los suyos y dice, guárdalos del mal. Me hace pensar en esto, en la primera oración que hacemos en casa cuando nos despertamos, oramos en familia. Es mi oración diaria, Padre, guarda a mis hijos en este día. Guárdalos, Padre. Ellos son mi responsabilidad, es lo que me importa, Señor. Guárdalos, están en tus manos. Y ahora el Hijo ora al Padre y dice, Padre, guárdalos del mal. Pensando en la santificación, queda claro que el plan de Dios para los suyos no es que se retraigan del mundo, sino que estando en el mundo sean influencia en el mundo, y mientras son influencia en el mundo sean guardados del mal, sino que los guardes del mal. Ahora tenemos que definir qué es mal. En Reina Valera se traduce mal, pero en la mayoría de las versiones se traduce maligno, como poniéndole el nombre. Es una oración muy similar a la de Jesús en su oración modelo. Enséñanos a orar, Padre. Bueno, oraréis así. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Es una petición que también nosotros deberíamos hacer. El mal, la tentación, proviene de Satanás. Satanás procura por todos los medios destruir a los creyentes. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Jesús pide al Padre que guarde a los suyos del mal, que los guarde del maligno, porque el Señor sabe que el Satanás atacará para destruir sus vidas, sus ministerios, los tentará, usará todos los medios para hacerlos caer, para hacerlos fallar, porque esto mismo quiso hacer con Cristo. Lo tentó. Y el Señor sabe eso. Y Él sufrió la tentación perfectamente, completamente, venció la tentación y Él puede comprendernos. Él las aportó todo y Él puede comprender a nosotros. Y al comprender, ora al Padre, guárdalos del mal. Jesús pide que el Padre guarde a los suyos del mal. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, que ya no es del mundo, no practica el pecado, pues aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda. Está hablando de Cristo. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Así que Jesús está hablando por la protección de los suyos. Y nosotros tenemos que hacer una aclaración acá. Satanás no puede tomar al creyente según la voluntad que él quiere. Satanás, si pudiera, te tomaría y te robaría la fe de la que escuchamos hoy. Si pudiera, arrancaría la fe que es igualmente preciosa en todos nosotros, según Pedro. Pero pronto descubrió que no puede. No puede. Nuestra fe es indestructible, es un regalo del Señor. No puede ser quitada, fuimos comprados. Nos ha cambiado por dentro. No puede sacar la fe de nosotros. Este es su deseo, rompernos nuestra fe, eliminar nuestra fe.
Pero incluso lo que sí puede hacer Satanás es tentarnos, ¿verdad? El mal nos puede tentar. A nuestro alrededor tenemos enemigos. La carne, el mundo, el diablo, dice la palabra de Dios. Y en ese sentido ahí también, ¿verdad? Hay circunstancias que llegan a nuestra vida. Pero no tenemos que andar con temor porque su daño es limitado. Está controlado por un Dios soberano. Soberano. El cual el Hijo clamó al Padre, guárdalos del mal. Y esto de que nuestra fe está bien guardada, que no vamos a ser perdidos ninguno de nosotros, también está muy bien ilustrado en el progreso del peregrino. Juan Bunyan cuenta la historia de este cristiano que entra a la casa de un intérprete, el cual le va a revelar verdades que son necesarias para que él alcance salvación en Jesucristo. Y entre esas verdades le muestra una escena, un fuego encendido junto a una pared. Y ese fuego está encendido, pero hay alguien que está intentando apagar ese fuego constantemente. Así que tira agua y agua y agua y intenta apagarlo, pero no puede. Así que cristiano le pregunta al intérprete y le dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué el fuego no se apaga? Y entonces el intérprete dice, vení, te voy a mostrar del otro lado de la pared. ¿Por qué el fuego no se apaga? Y le dice, ¿ves que hay una persona que está intentando apagar ese fuego? Bueno, él es el diablo que quiere apagar la fe del creyente. Pero del otro lado ves, aquel que está alimentando el fuego constantemente sin que nadie lo vea, ese es Cristo, que alimenta la fe del creyente y se hace cada vez más y más y más grande. Así el Señor nos guarda del mal, haciendo nuestra fe indestructible, alimentando nuestra fe y haciendo que nuestra fe pueda crecer no solamente en la adversidad, sino a través de la adversidad, a través de la prueba. Nuestra fe se fortalece. Así que la oración del Hijo sería contestada, seríamos guardados del mal, porque Dios le ha dado una misión a los creyentes para que lleven a cabo en el mundo. Así que es importante que sigan en el mundo, pero mientras están en el mundo necesitan ser guardados del mal y van a ser guardados del mal. Su fe no va a ser destruida, ellos no van a dejar de ser el mundo, pero necesitan ser santificados también. Así que el cristiano no solamente tiene una nueva naturaleza, no solamente es protegido del mal, sino que es santificado por la palabra. Verso 16. No son del mundo, como tampoco soy del mundo, como yo soy del mundo. Verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En tercer lugar, el cristiano es santificado por la palabra. Santifícalos, santifícalos. Y aquí estamos llegando, ¿no?, al corazón de nuestro tema. Santifícalos, santificación, santificación progresiva. Nos encontramos frente a la tercera petición de esta oración. La primera es, guárdalos en tu nombre. La segunda es similar, que los guardes del mal. Y ahora esta es la tercera petición, por los suyos, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? Necesitamos entender lo que es la santificación, así que nos preguntamos, ¿de qué se trata esta oración? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo que persigue esta oración? Ya sabemos que no eran del mundo, ya no son del mundo. Ese es el énfasis de todo el contexto anterior. Le está diciendo, ellos no son del mundo, son míos. Eran del mundo, pero ya no lo son. Así que los tiene que hacer entender esto, que esto no está hablando de la justificación. No está hablando de que el Señor está comprando a través de sangre, santificarlos significa justificarlos. Es algo diferente. Así que, ¿qué significa esto de santifícalos en tu verdad? Nuevamente, esta diferencia de justificación y santificación está también en el contexto. Jesús le dijo en el capítulo 13 a sus discípulos, mientras Pedro decía, no me laves, Jesús le dijo, el que está lavado, y después le dice, lavame todo, Jesús le aclara y dice, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, hablando de Judas, ¿verdad? El cual no tenía una fe salvífica. Pero este concepto de que ya estás lavado también está en Juan 15:3, también dentro de este mismo contexto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra, está hablando del Evangelio, la palabra que os he hablado. Pero ahora pide, santifícalos, santifícalos. Este mismo verbo aparece 2 veces más en el Evangelio. En el capítulo 10, verso 36, dice, al que el Padre santificó, se refiere a Cristo, al que el Padre santificó y envió, vosotros decís, tú blasfemas, al que el Padre santificó, es este mismo verbo. Así que lo utiliza ahora en el capítulo 17 y se vuelve a usar en el versículo 19. Dice, y por ellos yo me santifico. Así que fíjense, 2 veces ocurre en relación a Cristo y ahora en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, en relación a los discípulos. Así que el concepto de santificación no puede ser que Cristo sea más semejante a Cristo, ¿verdad?
No es el punto. El concepto de santificación no es hacer a Cristo menos pecador. No, no es el punto. Esto de ser santificado, esto que el Señor está pidiendo es que sean apartados, ¿verdad? Apartados, separados, como Cristo fue separado. La segunda persona de la Trinidad ocupó una posición como segunda persona de la Trinidad, como para esta misión de ser el Salvador en lugar del pecador, en lugar de su pueblo. Él se santificó, Él se apartó para esta misión particular que recibe del Padre, y Él viene en su misión al Padre a obedecer esa misión. Él se santifica. Ahora Jesús dice, santifícalos en tu verdad a tu pueblo. Así que Jesús está orando por la santificación de su pueblo en el sentido de que sean apartados para una misión particular. Ese es el punto. Ahora, el hecho de que sean apartados para una misión particular, ¿qué más significa? Bueno, dijimos que aquello que era apartado se usaba de una manera exclusiva. Así que esto también implica nuestra santificación progresiva, que nosotros seamos santificados posicionalmente, pero que esa realidad espiritual se refleje en nuestra vida como efectivo para nuestra misión, como algo efectivo para nuestra misión. Por eso dice la palabra de Dios en otra parte, dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Eso significa que tu testimonio, sin una santidad real en tu vida, tanto posicional como de conducta, ¿verdad? Esa santificación progresiva, tu testimonio empieza a entorpecerse, ¿verdad? La realidad de Cristo, la gloria de Cristo no se manifiesta cuando no estamos ocupados en nuestra santificación con temor y temblor, en nuestra salvación con temor y temblor. Así que Jesús pide que sus discípulos sean guardados externamente, fíjense el contexto, externamente del maligno, pero también que sean transformados internamente para ser apartados para una misión particular. Así que este santificar se refiere a la obra continua de Dios para apartar a su pueblo para sus propósitos, lo cual incluye hacerlos santos como Él es santo, totalmente. Así que si serán útiles para los propósitos de Dios, entonces ellos también deben ser santificados. Jesús está hablando por la santificación del creyente. En Cristo, dice Kevin DeYoung, hablando de este pasaje, todo creyente tiene una santidad posicional de una vez y para siempre, y a partir de esa nueva identidad, a todo cristiano se le ordena crecer en el proceso de santidad que es continuo y que dura toda la vida. Wright, también comentando este pasaje, dice, en los seres humanos, esta separación se evidencia esencialmente, esta separación de la cual el Señor está hablando aquí, se evidencia principalmente a través de la santidad y piedad en la vida y en su carácter. Y enfatiza, tengo la certeza de que el significado de este versículo es una oración porque el pueblo de Cristo crezca en santidad y piedad práctica. Así que cuando Jesús está orando, no está orando por la santificación, es una oración diferente si se refiriera a la justificación. De hecho, muchos de los errores de los conceptos de santificación ocurren cuando mezclamos textos que hablan de la justificación y lo aplicamos como si fuesen para la santificación del creyente. Eso es peligroso, peligroso. Y porque estos conceptos, aunque pertenecen a aspectos de nuestra salvación, un aspecto es la justificación, otro aspecto puede ser la santificación en el presente, la glorificación en el futuro. Tienen cosas en común, por supuesto, son iguales. Por ejemplo, déjenme decir en qué cosas son iguales la justificación y la santificación. La justificación y la santificación, ambos proceden de la gracia de Dios. Aunque nosotros colaboramos, como hemos experimentado en la santificación progresiva, es parte de la gracia de Dios, es algo que nos es concedido por gracia, por la fe en Jesucristo. Ambas son parte, también, ¿qué más tienen de igual? Ambas son parte de la gran obra de salvación en Cristo. Claro, esto lo logró Cristo en la cruz del Calvario, es mérito de Él. Ambas están presentes en una misma persona, es decir, aquel que ha sido justificado va a ser santificado, aquel que está siendo santificado es porque fue justificado por la obra de Cristo. Ambas comienzan al mismo tiempo. Lo que pasa es que es una declaración legal definitiva, somos justificados, y la otra es una santificación progresiva, hasta que estemos en gloria. Y ambas son necesarias para la salvación. Es decir, que una persona que ha sido justificada y no es santificada es porque no ha sido justificada. Ambas son necesarias para la salvación. Así que vimos las cosas que tienen en común, santificación y justificación, pero veamos que también es importante distinguirlas. Son diferentes en muchos aspectos.
La justificación, déjenme aclarar esto un poco más lento. La justificación es Dios declarando justos a aquellos que reciben a Cristo por fe, basándose en la injusticia imputada, es decir, una justicia que Dios nos regala en Cristo a cuenta de ellos. Mientras que la santificación es hacer justo al hombre en su interior, aunque sea en un grado muy débil. La justificación que tenemos, la justicia que tenemos en nuestra justificación no es nuestra, es de Cristo y nos es imputada, se nos regala por medio de la fe. Mientras que la justicia que tenemos, que vamos aprendiendo en la santificación, sí es nuestra. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios nos instruye en justicia, ¿verdad? La justicia que tenemos, la justificación, nos es imputada, pero la santificación sí es nuestra en un sentido, mezclada con nuestra debilidad, impartida por el Espíritu Santo, pero mezclada con nuestra debilidad de imperfección. En la justificación, las obras no tienen lugar. Esto es un énfasis en las Escrituras. Solo necesitas poner tu fe en Cristo y descansar en Él. Escuchamos algo de eso cuando se habló acerca de la fe. Pero en la santificación, las obras son muy importantes porque fuimos salvos para buenas obras. Somos hechuras suyas, salvados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que Dios, por eso Isaías nos hablaba acerca de los imperativos. Dios nos insta a luchar, a velar, a orar, a esforzarnos, a desear, a trabajar. Nos manda a ocuparnos con temor y temblor, sabiendo que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en ese sentido también son diferentes. La justificación es una obra terminada, completa, perfecta. La santificación es progresiva, por eso le llamamos santificación progresiva, y no será perfecta hasta que lleguemos al cielo. La justificación es una declaración legal que ocurre delante de Dios, y en ese sentido va a ser difícil que otros lo vean, ¿verdad? Alguien pone su fe en Cristo y de alguna manera es invisible. Sin embargo, la santificación progresiva tarde o temprano será visible. ¿Por qué? Porque no somos del mundo y vivimos diferente al mundo y tenemos metas diferentes al mundo. Así que los discípulos no necesitaban que se orase por la justificación, porque se complete esa justificación. No, ellos ya iban a estar completamente justificados. Sí necesitaban que se orase por su santificación progresiva para que se aparten y cumplan ese propósito para el cual el Señor los había salvado y dejado en este mundo. Así que la santificación es una obra interior que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestros corazones y que jamás va a ser perfecta mientras estamos en este cuerpo de pecado, pero en esto el Señor nos ha involucrado. Así que el Señor ora, santifícalos, santifícalos. Y añade, santifícalos en tu verdad, en tu verdad. Otro asunto muy importante. Señor, ¿cómo es que yo puedo luchar contra el pecado? Porque eso implica mi santificación. ¿Cómo es que voy a cumplir mi misión? ¿Cómo es que voy a entender mi responsabilidad como un testigo tuyo en el mundo? ¿Cómo es que voy a vivir diferente al mundo porque no soy del mundo? Bueno, vas a ser santificado, apartado en la verdad, en la verdad. Esto es algo sumamente importante, sumamente importante. Por eso todos procuramos, aquí las iglesias representadas, intentamos ser fieles a la palabra de Dios. Oramos porque nuestros pastores sean valientes y fieles en exponer toda la verdad de la palabra de Dios. Porque nadie puede ser santificado en la mentira. Nadie puede ser santificado en el error. Nadie puede ser santificado en lo que no es verdad. Solo el creyente es santificado en tu verdad, en la verdad de Dios. Cuando Jesucristo se reveló, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad los hará libres. Jesús decía una y otra vez, pero verdad os digo. Él vino a revelar la verdad y ahora clama al Padre, santifícalos, Padre, en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué necesitamos? La verdad, la verdad. Y para evitar cualquier malentendido, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Esto hace que todo nuestro foco esté en las Escrituras. Esto no es un pasatiempo del creyente. Pasar tiempo en las Escrituras no es una actividad de aquel que se llama cristiano. No. Es vital para nuestra santificación. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios aparta a sus hijos, los santifica,
los prepara para el ministerio, los aleja del pecado, les da su corazón, les revela su voluntad, le manifiesta su misión a través de su palabra. Por eso la Biblia nos manda a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. El cristiano recibe consuelo por la palabra de Dios. El cristiano recibe claridad para vivir en este mundo que es el mundo de Dios. Aprende el arte de vivir en el mundo de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso la verdadera santificación, esto de ser apartado para Dios, viene por el ministerio de la palabra de Dios. Por transmitir la palabra de Dios. Jesús pide que seamos santificados por la verdad, por tu palabra, porque este es el principal medio de santificación del creyente. Este es el principal medio de santificación del creyente. Algunos preguntamos, Señor, ¿cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo es que esta persona está creciendo y yo estoy acá estancado? La respuesta es, necesitas santificarte en la verdad de la palabra de Dios, porque ese es el principal medio de santificación del creyente. Y cuando digo que es el principal, no estoy diciendo que es el único. De hecho, después de esta sesión va a haber una sesión que habla de los medios de gracia, ¿verdad? No es el único medio, pero sí es el principal medio. De hecho, todos los demás medios de gracia están subordinados a la palabra de Dios, a las Escrituras. Todos los medios de gracia son recursos de Dios que Dios ha dado a los creyentes para que participemos de su santidad. Instrumentos de Dios, elementos de Dios, gracia de Dios para nuestra santificación. Pero necesitamos entender que todos los medios de gracia no serán útiles a menos que estén subordinados a la palabra de Dios, porque este es el principal medio de santificación. Por eso Jesús solo santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que no necesitamos una búsqueda sin sentido a través de estrategias, métodos innovadores de santificación o de crecimiento espiritual. Dios ha revelado todo en su palabra. Su palabra es suficiente. Su palabra es plena, es completa. La palabra de Dios es completa, no le falta nada, por eso es útil. Es un instrumento útil, eficaz para hacer del hombre de Dios un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Aquel que quiera agradar a Dios necesita prepararse por medio de la palabra de Dios. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y como dije, todos los demás medios de gracia, porque la palabra de Dios es el principal, pero no el único, todos los demás medios están sujetos a la palabra. La oración, el congregarnos, las ordenanzas como la cena del Señor, el bautismo, las pruebas que Dios providencialmente trae a nuestra vida, que permiten nuestra vida, todas deberían estar subordinadas a la palabra de Dios. Déjeme mostrarle por qué. La oración sin la palabra no te va a santificar. La oración sin la palabra de Dios, sin ser dirigido por la palabra de Dios, no te va a santificar. Congregarte, asistir a la reunión, pero no atesorar la palabra de Dios que ha sido predicada, con el propósito de obedecerla, no te va a santificar. Las pruebas, todo el mundo pasa pruebas, todo el mundo tiene dificultades, pero las pruebas del creyente que lo hacen buscar a Dios en su palabra, esas son las pruebas que te santifican. Las pruebas por sí solas no te santificarán. Así que todo medio de gracia tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Este es el principal, el instrumento primario para la santificación del creyente. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y todo esto requiere de nuestro esfuerzo. El alma del perezoso nada alcanza, anhela pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto es una aplicación inmediata de mi vida como creyente a la palabra de Dios. Debería ser una respuesta inmediata. Si es tan importante la palabra de Dios para mi vida, yo tengo que responder en consecuencia. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? No es suficiente con afirmar, la Biblia es suficiente, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inspirada. Probablemente todos, si dijera, pónganse de pie los que creen en la suficiencia de Cristo, todos nos pondríamos de pie, ¿verdad? Pero esto debería ser una realidad en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestros anhelos. Casi todo es más fácil que crecer en santidad, pero el Señor nos ha dejado su medio en su palabra, el medio en su palabra. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es este medio precioso. No tenemos tiempo para analizar cómo la palabra de Dios obra, pero la palabra de Dios, cuando obra en el creyente, lo santifica apartándolo del mundo, lo aparta del pecado,
transforma el corazón, renueva la mente. Y esto ha sido una revelación desde el Antiguo Testamento y por todas las Escrituras. Usted puede revisar desde Génesis al Apocalipsis y usted va a ser dirigido a la palabra de Dios, obrando en el creyente, santificando a los santos. A Josué se le dijo que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, porque la palabra de Dios es la que iba a darle valor para cumplir los propósitos de Dios. El Salmo 19 habla de las excelencias de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Cuando Pablo se despide de los ancianos ahí en Mileto y les dice, estoy tranquilo, estoy triste, estamos sufriendo todos porque nos despedimos, pero estoy tranquilo porque no he rehusado entregarles todo el consejo de Dios. Esa era su paz, ese era su consuelo, de que les había dejado con la palabra de Dios, la cual es poderosa para edificaros y daros la herencia con los santificados. Porque la palabra de Dios es el instrumento principal. Cuando Pablo expone el Evangelio, lo leyó Jonathan hoy, luego de exponer el Evangelio durante 11 capítulos en Romanos, dice así que por las misericordias de Dios nos anima a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Las Escrituras son presentadas como una luz que nos alumbra los ojos, que es una lámpara que guía nuestro camino, según el Salmo 119. Las Escrituras se asemejan a un espejo que revelan nuestra condición, según Santiago. Las Escrituras son una sonda y también un bisturí preciso, cortante, que separa lo que es indivisible. Así de poderosa es la palabra de Dios y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez un pasaje de los más enfáticos que hablan del poder santificador de la palabra de Dios y transformador de la palabra de Dios es 2 Timoteo 3:16, que luego de presentar de que es poderosa para salvar, por eso es necesario aprenderla desde la niñez, porque te hacen sabio para salvación. Habla de que es útil y es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. También se nos manda a desear, como recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Bueno, me faltan citas aquí. El punto es este: Jesucristo oró, santifícalos en tu verdad, y nos revela qué es esta verdad. Es la palabra de Dios. Me encantaba cuando decía nuestro hermano, hablando de la fe, creerle al Señor. Creer a Dios es una cosa, creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es creer a su palabra. Claro, guiados por el Espíritu Santo que nos guían a toda verdad. Jesucristo oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Así que el cristiano no pertenece al mundo, pero está en el mundo. Esa es su identidad. El cristiano no pertenece al mundo, pero es guardado del mal. El cristiano, aunque está en el mundo, es santificado por la palabra de Dios. Ahora el cristiano, finalmente, está en el mundo porque ha sido enviado al mundo con una misión. Verso 18, estamos terminando. Verso 18. ¿Para qué somos santificados? ¿Por qué el Señor simplemente no nos llevas a tu presencia luego de salvarnos? ¿Por qué no es una especie de rapto por cada conversión? Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Una vez apartados del mundo, el Señor ora por eso, que sean apartados del mundo, transformados por la gracia de Dios. Los discípulos ahora se convertirían en heraldos de la gracia del Evangelio. Aunque el mundo los rechazaba, son enviados al mundo para alcanzar a los que todavía son del mundo, pero que en realidad dejarán de ser del mundo por el poder del Evangelio. Son aquellos que son del pueblo de Dios, escogidos antes de la fundación del mundo. Bueno, parte de esto somos nosotros, alcanzados por el Evangelio de la gloria. Así que los creyentes, todos nosotros, debemos considerarnos, al igual que los discípulos, como enviados al mundo, como Cristo fue enviado por el Padre. Así que las vidas de los discípulos no quedan acá a la deriva, como ocupándonos de nosotros. Queremos ser santos, más puros, porque queremos más gloria personal. Queremos mostrar cuán santos somos. Queremos mostrar cuán parecidos somos al Señor Jesucristo, porque es claro, somos escogidos por Dios, somos tan diferentes, somos tan perfectos, tan lindos, tan preciosos, tan especiales. No es el punto. Somos santificados para reflejar su gloria y alcanzar el mundo con el Evangelio.
Porque esos éramos algunos de nosotros, se nos leyó en Corintios, ¿verdad? Así que el propósito de la santificación es que sean enviados por Jesús al mundo. Y Jesús los envía otra vez. Esto lo va a repetir el Señor en Juan 20, cuando se despide de sus discípulos. Les dice, paz a vosotros, les aparece a ellos. Como el Padre me envió al mundo, así yo también los envío. Verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Otra vez, yo me santifico. Lo mismo, misma palabra que el versículo 17. Ahora se aplica a Jesús. Jesús está hablando de su muerte en la cruz. Jesús está hablando de lo que viene inmediatamente. De hecho, le está pidiendo, Padre, guárdalos. Tuyos serán, no ruego por el mundo. Él está, de una manera que no entendemos, Él no está orando porque Él se va al cielo. Él no está orando por ese momento. Él está orando por la cruz. Señor, cuando yo esté en la cruz cargando el pecado de todos ellos, de todo nuestro pueblo, de aquello que tú escogiste antes de la fundación del mundo, cuando yo esté allí en la cruz cargando el pecado de ellos, logrando su salvación y al tercer día resucite, Padre, guárdalos. Él está orando, Señor, yo lo guardé mientras estaba aquí en el mundo, pero ahora tú guárdalos, Padre. Está hablando por este momento preciso. De hecho, el Señor va a decir en la comisión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabe que estará con nosotros siempre. De una manera que no entendemos, Jesús está hablando por un momento particular, especial, muy preocupado por nosotros, muy ocupado por nosotros. Y Él dice, y por ellos, eso habla de su compromiso con su pueblo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Jesús estaba apartando de una forma total, exclusiva, para hacer la voluntad de Dios. Es la determinación de Jesús de cooperar en la santificación de Él por parte del Padre. El Padre lo escoge al Hijo. El Hijo voluntariamente recibe la misión del Padre y se santifica a sí mismo para esa misión que el Padre le ha dado. Jesús está determinado para apartarse a un servicio exclusivo al Padre, como el Padre lo ha apartado a Él. Por eso dice, yo me santifico a mí mismo. Él no necesita hacerse más santo, Él no necesita hacerse más perfecto. Él ya es perfecto, Él es precioso, Él es la segunda persona de la Trinidad, pero Él se está apartando para una misión particular, para la redención del mundo. Y dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es algo que Él logró en la cruz del Calvario. Yo voy a cumplir esta misión, me santifico a mí mismo para que en ellos se cumpla la santificación. Para que ellos también sean separados del mundo para una misión asignada. Y Él lo hizo por ellos y para ellos. Me encanta esto. Por ellos y para ellos. Jesús se entrega al Calvario, a la cruz, con todo lo que la cruz supone. Y Él lo hace por ellos, muere por ellos, para hacer lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos. Pero también Él lo hace para ellos, para que ellos también sean santificados para la verdad. Somos salvados con un propósito, para ser santificados por la palabra. Salvados para ser santificados por la palabra. Somos santificados por la palabra para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y que en nuestra vida que el Señor sea glorificado. Jesucristo venció en la cruz para que la oración del Padre sea contestada. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra hermosa, bendita. Y Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos haga entender un poco más de lo preciosa que es tu palabra, tu revelación, para mostrarnos a Cristo, pero también para santificarnos, para apartarnos para esta misión, para transformar nuestra conducta, pero sobre todas las cosas para hacernos más semejantes al Señor Jesucristo. Obra en el corazón de todos nosotros los presentes y síguenos hablando por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.